nos hemos quedado? En el ejemplo 12, licenciado. En el 12, aquí está el 12. ¿En qué parte del 12? A ver, dígame el último resultado. Habíamos terminado lo que es el inciso A. No faltó, creo que la comprobación El de... inciso A, ¿no? El inciso A. Entonces, primero hemos calculado, vamos a hacer un repasito del ejemplo del inciso A. Hemos calculado, aquí tenemos estos datos, el ciclo de conversión de efectivo 55, el periodo promedio de inventario 50, el periodo promedio de pago 40 días, las ventas al crédito anuales son de 66,000, el saldo inicial de la cuenta por cobrar es de 8,000. Se quiere llegar a un ciclo de conversión de efectivo de 40 días. Hay que calcular, dijimos, el periodo promedio de inventario, el periodo promedio de cobro deseado. El periodo promedio de cobro deseado es esta su fórmula, igual al periodo promedio de cobro menos el decremento. Entonces, dijimos que hay que calcularlo ambos. Ya, lo vamos a borrar esta respuesta. Hay que calcularlo ambos. Listo. Ya sacamos el resultado final, ¿cierto? Para repasar nomás. ¿Sí? Ya estaba, ya, ¿no? Entonces, el periodo promedio de cobro deseado es 30 días. Aquí calculamos el periodo promedio de cobro de 45 días. Planteamos la fórmula del ciclo de conversión de efectivo igual y hemos reemplazado. Y aquí nos quedó como incógnita el periodo promedio de cobro. ¿Ya? Luego, una vez que reemplazamos en la fórmula del ciclo de conversión de efectivo actual, determinamos que el periodo promedio de cobro es de 45 días. Luego, hemos calculado el ciclo de, hemos calculado el decremento, ¿no? El decremento del periodo promedio de cobro. Empezamos con el ciclo de conversión de efectivo deseado para la toma de decisiones. Entonces aquí tenemos el ciclo de conversión de efectivo deseado igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro deseado. Ahí está. El ciclo de conversión de efectivo deseado respecto al periodo promedio de cobro deseado. Y luego le restamos el periodo promedio de pago. Luego sacamos del paréntesis, dijimos, del paréntesis al ciclo de conversión de efectivo. Una vez que sacamos el paréntesis, lo pasamos el decremento al primer miembro, el decremento al periodo promedio de cobro lo pasamos al primer miembro y el ciclo de conversión de efectivo lo pasamos al segundo. Y teníamos la solución. Aquí está la solución. ¿Listo? Pasándolo a ambos miembros, el decremento al primero, el decremento al periodo promedio de cobro al primer miembro y el ciclo de conversión de efectivo deseado al segundo y tenemos la solución. Al reemplazarlo en la solución tenemos ya que el incremento, el decremento al periodo promedio de cobro es 15 días. Reemplazándolo, aquí tenemos el periodo promedio de cobro deseado igual al periodo promedio de cobro menos el decremento al periodo promedio de cobro. Y reemplazamos, no digo 45 menos 15, 30 el periodo promedio de cobro deseado. Y luego la comprobación se realizó de la siguiente manera. Comprobación con el ciclo de conversión de efectivo deseado. Tenemos el ciclo de conversión de efectivo deseado, igual, reemplazamos aquí en la fórmula, lo reemplazamos los datos y como el ciclo de conversión de efectivo deseado es 40, nos dio el resultado igual a 40. Listo. Todos tienen hasta ahí, ¿no? ¿O a alguien le falta? ¿No? Nada, ¿no? No le sé. Entonces vamos a ir a calcular con la calculadora de la siguiente manera. ¿Ya? Hasta aquí vamos a mostrar, a ver. Y lo demás, ya. Tenemos que calcular, dice el inciso A, B,
el saldo promedio de los créditos esperados, o sea, las cuentas por cobrar promedio deseada. Primero vamos a calcular las cuentas por cobrar promedio deseada y luego las ventas al crédito deseada, BC sub D. ¿Listo? Primero las cuentas por cobrar promedio deseada. Entonces, las cuentas por cobrar promedio deseada son iguales a las cuentas por cobrar promedio menos el decremento de las cuentas por cobrar. ¿Ya? Cuentas por cobrar. Listo. Tenemos que calcular las cuentas por cobrar promedio y también el decremento de las cuentas por cobrar promedio. Ambos términos tenemos que calcular. ¿Listo? Entonces, vamos a despejar la fórmula para calcular las cuentas por cobrar promedio primero. Ya, esto de acá. Las cuentas por cobrar promedio actuales. Ya. Partimos con lo que hicimos en el ejemplo anterior. Dijimos el periodo promedio de inventario, dijimos, ¿no es? Igual a 360 sobre la rotación de inventario. Hicimos el ejemplo 11. Aquí hacemos relacionado con eso lo mismo, ¿ya? El periodo promedio de cobro es igual a 360 dividido entre la rotación de las cuentas por cobrar, ¿ya? Dividido entre la rotación de cuentas por cobrar. ¿Listo? Ahí está. El periodo promedio de cobro igual a 360 dividido entre la rotación de cuentas por cobrar. Ahora, esta fórmula se calcula con la calculadora el periodo promedio de cobro igual a 360 entre la rotación de cuentas por cobrar. Esa fórmula lo calculamos con unidades de tiempo. 360 entre la rotación son unidades de tiempo. Ahora, el denominador de acá, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por cobrar es igual a las ventas al crédito dividido entre las cuentas por cobrar promedio, ¿ya? Esta fórmula de la rotación de cuentas por cobrar lo calculamos con valores monetarios, con unidades monetarias, ¿ya? Venta al crédito entre cuentas por cobrar promedio. Y esta otra de acá podemos despejar también, de ahí lo despejamos, la rotación de cuentas por cobrar, pero calculamos la rotación de cuentas por cobrar al despejarlo de ahí con unidades de tiempo y esta con unidades monetarias. Aquí hacemos una aclaración, ¿ya? R, C por C, representa, quiere decir que es la rotación de cuentas por cobrar, ¿listo? Rotación de cuentas por cobrar. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a borrar para trabajar. ¿Ya? Vamos a trabajar. Entonces, en esta fórmula de acá, vamos a sustituir el denominador. La rotación de cuentas por cobrar. Vamos a sustituir en esta fórmula que estamos mencionando, en esta de acá, el denominador lo vamos a sustituir por esta expresión, por la rotación de cuentas por cobrar, que es igual a las ventas al crédito dividido entre las cuentas por cobrar promedio. Cuentas por cobrar promedio, ¿listo? Entonces, vamos a copiarlo, esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula vamos a copiar aquí. ¿Ya? El periodo promedio de cobro igual a 360 sobre la rotación de cuentas por cobrar. ¿Listo? Sobre la rotación de cuentas. Lo hemos copiado la fórmula de arriba. Pero aquí en el denominador queremos reemplazarlo por la fórmula que está aquí al ladito. Por esta queremos reemplazarlo. ¿Listo? ¿Está bien, jóvenes? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Sí, listo. ¿Listo?
Ya, entonces aquí lo vamos a reemplazar la rotación de cuentas por cobrar. Ahí vamos a reemplazar el denominador. Se copió para arriba. Ya, ahí está. En el denominador, que es la rotación de cuentas por cobrar, vamos a reemplazar por esta expresión. Y lo copiamos, ya, por esa expresión. Porque la rotación de cuentas por cobrar es igual a la venta al crédito sobre las cuentas por cobrar promedio. Y lo reemplazamos acá. Fíjense. SAS. Ahí está. Ahí está, ya está. ¿Listo? Ya lo reemplazamos. Y podemos hacerlo más grandecita. Ya. Oh. Se hizo. Ahora sí. Ya, ahí está. ¿Listo? Ahí está. El periodo promedio de cobro igual a 360. Un ratito, esto vamos a dividir un poquito. Ahí. Ya. El periodo promedio de cobro igual a 360 y sobre el denominador, que es la rotación de cuentas por cobrar, ¿no es? Igual a la venta al crédito entre las cuentas por cobrar promedio. Aquí vamos a hacer una aclaración aquí al ladito. ¿Ya? C por C sub P, C por C sub P, representan las cuentas por cobrar promedio. Cuentas por cobrar promedio. Igual que acá, la rotación de cuentas por cobrar, eso es. Y aquí las cuentas por cobrar promedio. ¿Listo? Esa aclaración. Ya está. La rotación de cuentas por cobrar de acá está yendo aquí a dividir a las ventas al crédito, a dividir a las ventas al crédito, o sea, de esta de acá, ¿no? Listo, ya tenemos esa sustitución de la rotación de cuentas por cobrar aquí. Hemos sustituido por las ventas al crédito entre las cuentas por cobrar promedio. El siguiente paso es convertir al numerador de 360, lo convertimos en un coeficiente, ¿listo? De la siguiente manera. Ya, de la siguiente manera. El periodo promedio de cobro es igual a 360 pero lo multiplicamos a 360 por este denominador, pero en forma inversa, ¿listo? En forma inversa lo vamos a sustituir, ¿ya? Lo copiamos, aquí le colocamos. Ahí está. No lo hemos copiado bien, pero lo vamos a arreglar ahorita. ¿Listo? Ahí está. Aquí le colocamos cuentas por cobrar promedio dividido entre las ventas al crédito. Dividido entre las ventas al crédito. ¿Vieron? Ya está, ya. Ay, calla, ay, ya. Pero no está correcto. Con un paréntesis lo van a colocar, ¿listo? Con un paréntesis. Aquí está el paréntesis. Ahí está. Lo copiamos. Ahí está. Ahora sí, ya está. 360, fíjense ustedes, a 360 lo hemos convertido en un coeficiente de su denominador. Ya, pero el denominador va a multiplicar a 360 en forma inversa. Vale decir, las cuentas por cobrar pasan como numerador y las ventas al crédito como denominador. Y tenemos la fórmula base, ¿listo? Eso se llama fórmula base. ¿Listo? Fórmula base. Luego, vamos a pasar al primer miembro de la siguiente manera. El periodo promedio de cobro multiplicado por las ventas al crédito. Ventas al crédito.
O sea, las ventas al crédito de la anterior expresión de acá pasan a multiplicar al periodo promedio de cobro. Ya pasan a multiplicar. Igual a 360 por las cuentas por cobrar promedio. Ya, ahí está. Eso es. Entonces aquí, como las ventas al crédito han pasado a multiplicar al periodo promedio de cobro, en el segundo miembro ha quedado 360 por las cuentas por cobrar promedio. ¿Listo? Ahí está. Lo que queremos despejar es las cuentas por cobrar promedio. Esto es lo que queremos. Ya, esto queremos determinar con una fórmula. ¿Listo? Las cuentas por cobrar promedio. Ya está, ya lo tenemos casi lista. ¿Listo? Casi lo tenemos listo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. El periodo promedio de cobro, que está multiplicado por las ventas al crédito, pero al mismo tiempo 360 van a pasar al primer miembro a dividir a las ventas al crédito. ¿Listo? ¿Está bien, jóvenes? Para tener en el segundo miembro las cuentas por cobrar promedio, para tener solita la cuenta por cobrar promedio ya despejada. Repito, al primer miembro va a pasar 360 a dividir a las ventas al crédito. ¿Listo? Va a pasar a dividir a las ventas al crédito. ¿Está bien, jóvenes? De la siguiente manera, entonces, esto de acá, lo vamos a pasar. Para que tenga paréntesis. Ya, lo copiamos acá y después lo modificamos como tiene que quedar. Ya está. Entonces dijimos que acá, fíjense, en el primer miembro están las ventas al crédito. Ahí está, ventas al crédito y 360 de acá pasan a dividir a las ventas al crédito. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? ¿Vieron? ¿Qué es lo que hemos hecho? 360 pasó al primer miembro a dividir a las ventas al crédito. En el segundo es igual ¿a qué es igual? Usted me dice yo a qué anoto en el segundo miembro. A las cuentas por cobrar promedio. Cuentas por cobrar promedio. Eso es. Cuentas por cobrar promedio. Ya tenemos la solución. Esa es la solución. ¿Listo? Solución. ¿Listo? Entonces, reemplazando en esta fórmula, obtendremos las cuentas por cobrar promedio. ¿Listo? Las cuentas por cobrar promedio. Ahí lo copiamos y lo reemplazamos, ¿ya? Listo. El periodo promedio de cobro es, por acá está calculado, 45 días, ahí está, 45 días. Entonces, el periodo promedio de cobro, 45, por las ventas al crédito, 60.000, 66.000, mejor dicho. ¿Listo? Igual a las cuentas por cobrar. Por lo tanto, las cuentas por cobrar promedio igual a bolivianos 8.250. 8.250, ahí está. 66.000 dividido entre 360 por 45 nos da 8. Uy. 48.000. $8.250. Perfecto, ya calculamos. Las cuentas por cobrar promedio. Nos falta calcular el decremento, ¿listo? Nos falta calcular el decremento. Un poquito le vamos a abrir espacio. ¿Ya? El decremento a las cuentas por cobrar promedio. Ahí está. Vamos a calcular
calcular entonces el decremento y le colocamos negrito por el promedio. Ya hemos calculado. Ahí está. Entonces vamos a calcular el decremento, ¿ya? Entonces, fíjense, partimos de la fórmula base. Partimos de la fórmula base. Aquí lo copiamos, la fórmula base. Ahí está la fórmula base. El periodo, esta de acá, la fórmula base. El periodo promedio de cobro igual a 360 por las cuentas por cobrar promedio dividido entre las ventas al crédito. Ya la fórmula base. Entonces, como nosotros partiendo de la fórmula base y llegando al periodo promedio de cobro deseado, de la siguiente manera, tenemos que plantear la fórmula del periodo promedio de cobro deseado para la toma de decisiones. A ver si se puede achicar un poquito. El periodo promedio. Se achica. Ya. El periodo promedio de cobro deseado, igual aquí, al denominador, al numerador, le restamos, o sea, esto de acá. En vez de que esté con las cuentas por cobrar promedio, va a estar con esto de acá. Entonces, al numerador le restamos el decremento, se lo copiamos esto. ¿Ya? Ahí reemplazamos en las cuentas por cobrar promedio. Ahí está. Oh, ¿falló? Falló. Ya. Aquí vamos a falló. Es aquí. Ahora sí, fíjense. Lo hemos copiado las cuentas por cobrar promedio deseada. ¿Ya? Aquí está. Ahí está. Fíjense. Hemos partido de la base, aquí está, pero al numerador le hemos restado el decremento. Al numerador, a las cuentas por cobrar promedio, le hemos restado el decremento de las cuentas por cobrar promedio. ¿Listo, jóvenes? ¿Está bien? Y ya tenemos la fórmula del periodo promedio de cobro deseado para la toma de decisiones, ¿ya? Para la toma de decisiones. Toma de decisiones. Ahí está. Toma de decisiones. ¿Está bien, jóvenes? Hemos partido de la fórmula base y lo hemos convertido al periodo promedio de cobro para la toma de decisiones. ¿Cómo? Al numerador le hemos restado el decremento de las cuentas por cobrar, o sea, lo que corresponde a las cuentas por cobrar promedio deseadas. De ahí vamos a despejar, ¿listo? Vamos a despejar para encontrar el decremento de las cuentas por cobrar. Eso es lo que queremos despejar. Primeramente, aquí vamos a tener el periodo promedio de cobro deseado, el periodo promedio de cobro deseado, y lo multiplicamos por las ventas al crédito. ¿Listo? Ahí está. El denominador acá lo estamos pasando a multiplicar al primer miembro. En el segundo va a quedar igual a 360 por, ustedes me dicen, ¿por qué multiplico 360 del segundo miembro? Por, ustedes me dicen. Por las por cuentas por promedio. cobrar promedio menos el decremento de las cuentas por cobrar promedio. Perfecto, eso, esto, el numerador, ¿no es? Eso, lo multiplico a 360 por esto de acá. Perfecto, ahí está. Ahí está. Y le colocamos paréntesis, ahí está. ¿No ven? Eso es. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya lo multiplicamos.
Ahí está. Se eliminó. Ya. Listo, ya está. El siguiente paso, vamos a pasar al primer miembro el 360, el coeficiente. ¿Listo? El coeficiente lo vamos a pasar a dividir a las ventas al crédito. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar 360 a dividir a las ventas al crédito del primer miembro. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, aquí tomamos en cuenta el periodo promedio de cobro deseado. Y lo multiplicamos, a esto lo multiplicamos por las ventas al crédito. Vamos a abrir un espacio un poquito más. Ya, a esto lo multiplicamos por las ventas al crédito, pero dividiéndolo a las ventas al crédito entre 360. Pasamos 360 a dividir a las ventas al crédito del primer miembro, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y aquí está. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Fíjense, 360 de acá del primer miembro, del segundo miembro pasaba a dividir, pasa al primer miembro a dividir a las ventas al crédito, ¿cierto? Cierto, ¿no es? Pasó a dividir. En el segundo va a quedar, ¿qué va a quedar en el segundo miembro? Ustedes me dicen, yo anoto nomás. Lo que está entre paréntesis, las cuentas por cobrar promedio menos la disminución de las cuentas por cobrar promedio. Perfecto, solamente eso va a quedar, ¿no? Eso va a quedar en el segundo miembro. Ahí está. Ahí está. Solamente eso quedó en el segundo miembro. Las cuentas por cobrar menos el decremento de las cuentas por cobrar. ¿Listo? Eso no me va a quedar. ¿Listo? Ya está. Entonces, ya nos falta pasarlo al primer miembro. Solamente las cuentas por cobrar lo pasamos al primer miembro a restarle a este producto de acá. ¿Listo? A este producto le va a restar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Pasamos al primer miembro las cuentas por cobrar promedio para que en segundo quede el decremento de las cuentas por cobrar. De la siguiente manera. Ya está. ¿Vieron? Ahí, entonces, no está, repito, de acá se mantiene este producto, pero al primer miembro lo pasamos las cuentas por cobrar promedio. Ya lo pasamos al primer miembro con signo negativo, menos, con menos lo pasamos, ¿listo? Ahí está. Está con menos las cuentas por cobrar. En el segundo va a quedar igual a menos el decremento, ¿ya? Menos el decremento. ¿Qué hacemos cuando la incógnita está con signo negativo? Lo multiplicamos por Menos uno. Menos uno. por menos 1, ¿no? Lo multiplicamos por menos 1 y todos los términos van a cambiar de signo. Entonces, en el segundo miembro, al pasar las cuentas por cobrar del primer miembro al segundo con signo negativo, en el segundo quedó el decremento de las cuentas por cobrar con signo negativo. Ahora, al multiplicarlo por menos 1, todos los términos van a cambiar de signo. ¿Listo? Todos los términos cambian de signo. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Pero no está cambiado de signo, tenemos que cambiarlo. ¿Ya? Entonces, este de acá se va a quedar con menos, se mueve, y está menos.
Vamos a pegadito, lo vamos a hallar. Menos, ¿ya? Ahí está. Le pusimos menos a este producto de acá y a este otro de acá. ¿Qué signo le ponemos ahí? Positivo. Positivo. Le ponemos signo más, positivo, ¿no? Y al otro lado le sacamos el signo menos delante. Y tenemos la solución. Ahí está la solución, ¿listo? Solución. Ahora vamos a reemplazar en esa fórmula para encontrar el decremento de las cuentas por cobrar promedio. ¿Listo? Para encontrar el decremento, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar en la solución. Listo. Ya está. Entonces reemplazamos acá. Aquí le colocamos el periodo promedio de cobro. Es, creo que 30, ¿no? ¿O cuánto nos dio? El de cobro. 30. 30. El periodo promedio de cobro deseado nos dio 30. Entonces menos 30 por las ventas al crédito acá. Las ventas al crédito son de 66,000. Menos las cuentas por cobrar promedio que encontramos más arriba. 8,000, ¿no ves? Sí, 8.250. 8,250. Y vamos a seguir calculando con la calculadora todavía, ¿listo? Entonces, ese producto nos da menos, ahí nos da menos, 30 por 66,000 dividido entre 360. Ya está apagada la calculadora, no calculó nada, ¿ya? 30 por 66,000 dividido entre 360. 5,500, ¿no? Negativo 5,500. Ahí está. Más 8,250 igual al decremento de las cuentas por cobrar promedio. Ya, ahí está. Igual al decremento de las cuentas por cobrar promedio. Entonces, el decremento de la cuenta por cobrar promedio será igual a 2.750. 2,750. Perfecto. Igual a bolivianos. 2,750. Ahí está. Al sacar la diferencia. $2,750. Ya está. Ya está. $2,750. Listo, ya calculamos el decremento. $2,750. Ahora tenemos la fórmula que dice que las cuentas por cobrar promedio igual a las cuentas por cobrar promedio menos el decremento. Menos el decremento. ¿Listo? Ahí está la fórmula. Y ahí está. Ahí está. Entonces reemplacémoslo en esta fórmula y obtendremos las cuentas por cobrar promedio deseada. ¿Listo? Las cuentas por cobrar promedio deseada. Entonces aquí le colocamos las cuentas por cobrar promedio, cuentas por cobrar promedio deseadas, igual a las cuentas por cobrar promedio 8,000, ¿no ve? 8,250 menos 2.750. 2,750. Entonces, las cuentas por cobrar promedio, cuentas por cobrar promedio deseada, igual a bolivianos. 5.500. 5,500. Perfecto, ya calculamos. Con la calculadora hemos calculado, ¿no?
Ya está. 5.500. Esa es la respuesta de una parte del inciso B. ¿Listo? De una parte del inciso B. Fíjense, eso es lo que hemos hecho. Ahí está. Esa es la pantalla completa de esa parte, ¿no? Hemos partiendo de acá, de la solución para encontrar las cuentas por cobrar promedio, y hemos reemplazado, hemos encontrado el decremento. Primeramente las cuentas por cobrar promedio, aquí están, y luego el decremento, y finalmente las cuentas por cobrar promedio deseadas. 5.500 nos da. En la última página de estos prácticos están todas las respuestas del ejemplo 2 hasta el 14 están. ¿Listo? Ya. Ya está, ya. Ahora vamos a calcular, vamos a determinar en la otra parte del inciso B. La otra parte del inciso B, ¿listo? Fíjense, eso es lo que hemos calculado, las cuentas por cobrar promedio deseada. ¿Listo? Ya está. El otro inciso, aquí está, la otra parte del inciso. Inciso B dice, las cuentas por cobrar promedio deseada, lo que hemos calculado, y las ventas al crédito deseadas, y las ventas al crédito deseadas. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, vamos a calcularlo. ¿Ya? Aquí está. Dice acá, las ventas al crédito deseadas. Eso hay que calcular. Ventas al crédito deseada. ¿Listo? Es la otra parte del inciso B. Entonces, las ventas al crédito, fíjense acá, que les quiero mencionar. Aquí hemos calculado las cuentas por cobrar promedio deseada, igual a las cuentas por cobrar promedio menos el decremento, ¿ya? Menos el decremento, así se calcula. Las cuentas por cobrar menos el decremento. Y aquí es al revés, se le suma aquí, ¿ya? Se suma acá. Se suma acá. Entonces aquí le vamos a colocar las ventas al crédito deseada, igual a la venta al crédito más el incremento, ¿listo? Más el incremento a las ventas al crédito. Oh, no quiso. Ahí está. ¿Listo? Las ventas al crédito igual a las ventas al crédito más el incremento a las ventas al crédito. Entonces ya tenemos nosotros las ventas al crédito 66.000. Entonces nos falta calcular con la calculadora el incremento a las ventas al crédito. ¿Listo? Eso nos falta calcular. Ya. Aquí tenemos la fórmula para calcular, dijimos, para calcular el periodo promedio de cobro deseado para la toma de decisiones. Esto lo hemos transformado del periodo promedio de cobro actual, ¿no ve? Eso, lo hemos transformado. Ahora, en el denominador, en vez que haya venta al crédito, va a tener venta al crédito más el incremento. ¿Listo? Lo vamos a traer la base. Lo vamos a llevar allá. De la base, lo colocamos acá. Ahí está la fórmula base. Ya, la fórmula base. Entonces, la otra es que del periodo promedio de cobro deseado, el periodo promedio de cobro actual, para llegar al periodo promedio de cobro deseado y tener en la venta al crédito deseada, hacemos lo siguiente. Aquí le colocamos D, o sea, el periodo promedio de cobro deseado. ¿Ya?
el periodo promedio de cobro deseado. Igual, aquí en vez de tener la venta al crédito, aquí le vamos a añadir, ¿ya? Más, le vamos a añadir, más, al denominador le vamos a añadir más el incremento, ¿listo? Más esto de acá. Ahí está. Más, oh, salió chiquitito, ¿no? Salió chiquitito. A ver, ¿cuánto será pues esto? A ver, ahí está. Salió chiquitito. Por lo menos unos 16. Ahí está. Ya está, ya se hizo más grandecito. Entonces, fíjense de la fórmula base del periodo promedio de cobro igual a 360 por las cuentas por cobrar promedio. Dividido entre las ventas al crédito, al denominador le hemos sumado el incremento a las ventas al crédito, ¿listo? Más el incremento a las ventas al crédito. Para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, ¿ya? Ahí está. De ahí vamos a despejar el incremento a las ventas al crédito. ¿Alguna consultita? Adelante, jóvenes. Ustedes con su consulta, adelante. ¿Ninguna? Yo comprendo, licenciado. Ya, perfecto. Seguimos adelante, entonces, ¿ya? El próximo paso que vamos a hacer, el denominador lo vamos a pasar, el denominador de ese cociente, lo vamos a pasar a multiplicar al periodo promedio de cobro deseado. Aquí lo vamos a pasar, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer. El periodo promedio de cobro deseado, que vamos a multiplicarlo por el denominador. ¿Ya? Igual. En el segundo miembro, que 360, ¿no? 360. ¿Por qué multiplicamos? Ustedes me dicen, yo multiplico nomás, ¿ya? Por las cuentas por cobrar promedio. Por las cuentas por cobrar promedio. Ahí está. Cuentas por cobrar promedio. Eso nomás quedó en el segundo miembro, ¿no? Porque las ventas, el denominador, que son las ventas al crédito deseadas, han pasado a multiplicar al periodo promedio de cobro deseado. Pasar, a multiplicar al periodo promedio de cobro deseado. Luego, ¿qué más? El periodo promedio de cobro lo pasaremos a dividir al segundo miembro, que es a las cuentas por cobro promedio, para que queden estos dos términos sueltitos ya, sin amarre, ¿no ves? Para que queden sueltitos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya. Lo voy a copiar esto de acá. A ver. Esto nomás lo voy a copiar acá. Para que quede en el primer miembro. Solamente eso quedaría en el primer miembro, ¿no ve? Eso quedaría en el primer miembro. Al segundo va a pasar el periodo promedio de cobro a dividir a las cuentas por cobrar promedio. Eso es lo que va a hacer, va a suceder. Entonces, igual a 360 igual a 360 multiplicado por las cuentas por cobrar dividido entre el periodo promedio de cobro. O sea, va a dividir a las cuentas por cobrar, el periodo promedio de cobro del primer miembro pasa y divide allá, ¿ya? Donde está una fórmula que podemos aplicarlo. Esta la vamos a hacer. Ya, esta de acá. Después lo modificamos. Entonces, fíjense,
En el segundo miembro, en el primer miembro quedó esto nomás, lo que del paréntesis adentro quedó en el primer miembro, y acá el periodo promedio de cobro pasa a dividir a las cuentas por cobrar promedio. Aquí está. Las cuentas por cobrar promedio se dividen entre periodo promedio de cobro deseado. Entre el periodo promedio de cobro deseado. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? El periodo promedio de cobro deseado pasó a dividir a las cuentas por cobrar promedio acá. 360 se queda ahí nomás como coeficiente y a las cuentas por cobrar promedio pasó a dividir el periodo promedio de cobro. Fíjense. En el primer miembro quedó la venta al crédito más el incremento de las ventas al crédito. Luego, el siguiente paso que vamos a hacer es pasar la venta al crédito al segundo miembro a restarle a este producto de acá, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer, nada más. Entonces, pasamos las ventas al crédito al segundo miembro. Igual a las ventas al crédito, igual a las ventas, mejor dicho, las ventas al crédito lo pasamos al segundo miembro. Ahí está la solución. Ahí está la solución, ¿listo? Solución. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Listo, ya tenemos la solución. Ahora, reemplacemos en esa fórmula y obtendremos el incremento a las ventas al crédito. ¿Listo? Obtendremos el incremento a las ventas al crédito. Ahí está. 360. Mejor dicho, las ventas, las cuentas por cobrar promedio son de 8.000, ¿no ve? 8.250. Sí, El periodo promedio de cobro es de 30. 30. Y las ventas al crédito son de 66.000. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Debemos reemplazar. Pero seguimos calculando con la calculadora. ¿Ya? Entonces aquí el incremento en las ventas al crédito, el incremento a la venta al crédito igual a este producto de acá, 360 por 8.250 y dividido entre 30. Ese producto da 99.000, ¿cierto? 99.000 menos Sí. las ventas al crédito, menos las ventas al crédito. 66.000. Por lo tanto, el incremento a las ventas al crédito será de 33.000. 33.000. 33.000. Perfecto. Ahí está, 33.000. Ya está. El incremento a la venta al crédito igual bolivianos 33.000. ¿Listo? Ya está. Ya está calculado el incremento a las ventas al crédito. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos a reemplazar a las ventas al crédito deseadas, ¿no? Las ventas al crédito deseadas. Ventas al crédito deseadas igual a las ventas al crédito más el incremento de las ventas al crédito.
más el incremento a las ventas al crédito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La venta al crédito asociada igual a la venta al crédito más el incremento. ¿De cuánto será? Ustedes reemplacen y me dicen de cuánto es. 99.000. 99.000, ¿no? 99.000. Entonces, las ventas al crédito deseadas igual a 66.000 más 33.000. Total. Ventas al crédito deseadas igual bolivianos 99.000. Ya está. Ya calculamos ya. Ya terminamos el inciso B. Ya está. 99.000 nos dio. Ya está resuelto el inciso B. Listo. A ver. ¿Qué más? Ahí está. Dice, eso es lo que consiste el inciso A. Inciso A, las cuentas por cobrar promedio deseada y las ventas al crédito. Inciso C, grafique el ciclo de conversión de efectivo antes y después de la toma de decisión. Yo les voy a mandar una gráfica, una foto, ¿ya? Referente a este inciso. Una foto de la gráfica referente a este inciso. ¿Listo? Ya. Entonces con la foto ya está completado. El ejemplo 12. ¿Alguna consultita? Tal vez una foto, esta parte. No, ninguna, ¿no? Sí, le hice una fotito, por favor. Sí, profe, dice. ¿Desde qué parte? ¿Desde el comienzo? ¿Desde ahí? Dice, por favor. ¿Sí? A ver. Ahí está, la primera parte. ¿Listo? Listo, dice. Ya, vamos con la otra pantalla. Salió hasta ahí, creo. A ver, un ratito. Salió hasta ahí. Hasta ahí salió. Ahora la segunda pantalla. Ahí sería. La segunda pantalla. Uy, sale chuta arriba. Ahí. Ahí nomás sale. ¿Listo? Hasta ahí copien. Listo, dice. Ya, la siguiente pantalla ahora. Ahí sería. La última. Ya está. Entonces ya. Ahora vamos a comenzar el ejemplo número 13. ¿Listo? Ya terminamos el 12, ahora el 13. ¿Listo? ¿Alguna consultita? Ya está todo, ¿no? ¿Está copiadito? Porque eso es lo último que hemos hecho. Listo, dice. ¿Alguien más? ¿Alguien más le falta? Hable. Ya. Sigamos entonces. Debería de participar todo porque el examen ya se aproxima y lo vamos a dar presencial el examencito, ¿ya? Y lo vamos a hacer cortito para resolverlo rapidito y pelar del aula. Sí, Lisa, por favor, porque eso Sí, tan Lisa. largo. ¿Ah? Sí, por Sí. favor, corto. Cortito lo vamos a hacer, ¿listo? Ya, Para Lisa. resolverlo en el menor tiempo posible en aula y pelar y después que entre el otro grupo. Listo, vamos ahora a resolver el número 13. Ya, el 13. Aquí está el 13. Ahí está el 13. Dice, prolongación en la liquidación de las cuentas por pagar. Para la toma de decisiones. Un segundito. Un segundito, voy a buscar agüita.
Listo. Comenzamos entonces a anotar los datos del número 13. Borrarlo. Vamos a borrar lo que tenemos acá. Ya, esto. Vamos. Ya. Entonces, el ejemplo número 13 dice lo siguiente. Prolongación de la liquidación de cuentas por pagar para la toma de decisiones. El periodo promedio de cobro de la empresa Santa Cruz es de 60 días. Aquí está. El periodo promedio de cobro es de 60 días. La edad promedio del inventario es de 55 días. O sea, el periodo promedio de inventario, 55 días. Ya, 55 días. Y el ciclo de conversión de efectivo es de 65 días. El ciclo de conversión de efectivo es de 55 días. Anotamos ese dato. 55 días. 65 es licenciado. 65, ¿no? 65. 65 días. El ciclo de conversión de efectivo, 65 días. Las compras al crédito alcanzan a 54,000. Las compras al crédito vamos a simbolizarlo de la siguiente manera. Con CC y una R minúscula para que se diferencie el ciclo de caja. Ciclo de caja sería CC nomás. Y compras al crédito le colocamos una R por delante. Compras al crédito. Igual a bolivianos 54,000. ¿Listo? Y el saldo inicial de cuentas por cobrar es de 7,100. ¿Ya? Cuentas por, dice aquí, a ver, vamos a ver. Y el saldo inicial de la cuenta por pagar es de 7,100. Cuentas por pagar con saldo inicial, así, C por P mayúscula I, su I, igual a bolivianos 8,000, no, 7,000, 7,100. Ya está. La empresa se ha propuesto que el ciclo de conversión de efectivo
ciclo de conversión de efectivo deseado, CCE sub D, sea de 45 días. Sea de 45 días. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo deseado igual a 45 días. Hay que calcular lo siguiente. Calcular las siguientes operaciones. El periodo promedio de pago, ya, y hay que calcular entonces el periodo promedio de pago. El periodo promedio de pago. Eso hay que calcular, que es el inciso A. Ya, el periodo promedio de pago. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El periodo promedio de pago deseado. Ya, ahí es, eso es lo que vamos a calcular, ¿listo? El periodo promedio de pago deseado. Listo. Entonces, el periodo promedio de pago deseado es igual a el periodo promedio de pago más el incremento, más el incremento al periodo promedio de pago. ¿Listo? Esa es la fórmula para calcular el periodo promedio de pago deseado. ¿Listo? Listo. Tenemos que calcular ambos, el periodo promedio de pago y su incremento. Ambos tenemos que calcularlo. No tenemos ninguno de esos datos. ¿Listo? No tenemos. Aquí está, no tenemos el periodo promedio de pago. Entonces hay que calcularlo. Tenemos acá el ciclo de conversión de efectivo igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. Reemplazando en esa fórmula obtendremos, sabiendo que el ciclo de conversión de efectivo es de, 65. 65 días igual a el periodo promedio de inventario 55 más el periodo promedio de, sí, el periodo promedio de cobro es 55. El de cobro, el de inventario es 55, el de cobro es de 60. 60. Menos ¿cuánto le restamos? Menos el periodo promedio de pago nomás, ¿no? Esa es la incógnita. Por lo tanto, ahorita vamos a pasarlo al primer miembro. Lo pasamos al primer miembro con signo positivo, ya en forma simultánea. El periodo promedio de pago lo pasamos al primer miembro como signo positivo y en el segundo queda la suma de estos dos, 55 más 60 nos da 115, ¿cierto? 115. Pero el ciclo de conversión de efectivo que pasa simultáneamente al segundo lo pasamos con signo menos 65. Por lo tanto, el periodo promedio de pago será igual a 50 días. 50. 50 días, ¿no? 50 días. Ya está. Ya calculamos el periodo promedio de pago, que es 50 días. Ya, ahí está.
65, 50 días. Ahora vamos a calcular el incremento, ¿listo? El incremento al periodo promedio de pago. Entonces tenemos el ciclo de conversión de efectivo deseado de la siguiente manera. El ciclo de conversión de efectivo deseado igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago más el incremento, o sea, más esto de acá. ¿Ya? El periodo promedio de pago deseado, ¿no? Ahí está, para la toma de decisiones, para la toma de decisiones. Toma de decisiones. A ver, ahí está. Vamos a despejar el periodo promedio de pago, el incremento, ¿listo? Podríamos colocar lo siguiente, el ciclo de conversión de efectivo deseado igual, simplemente por regla algebraica, vamos a sacar del paréntesis, ¿ya? El periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago, ¿ya? Ahora, menos por más da menos también, menos el decremento del periodo promedio de pago. Copiamos acá. Y ahí está. ¿Listo? Ahora lo pasamos al primer miembro, el incremento al periodo promedio de pago. Ya lo pasamos al primer miembro directo. Copiamos. Igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. ¿Y qué más le restamos? Usted me dice y yo le resto, no, lo que usted me diga yo le resto. Ciclo de conversión de efectivo deseado. Ciclo de conversión de efectivo deseado, ¿no? Perfecto. Ahí está. Y tenemos la solución ya. Solución. ¿Listo? Solución. Ahora. Reemplazando acá el incremento al periodo promedio igual al periodo promedio de inventario 55. 55. más el periodo promedio de cobro 60. menos el periodo promedio de pago 50. 50. y menos el ciclo de conversión de efectivo deseado 45. 45. ¿no? Ahora, entonces, el incremento del periodo promedio de pago 20 días. igual a 20, ¿no? Igual a 20 días. ¿Listo? 20 días es el incremento al periodo promedio de pago. Ahora vamos a calcular el periodo promedio de pago deseado. El periodo promedio de pago deseado es igual a ¿cuánto? Aquí arriba está la fórmula, ¿no? Es esta fórmula la que estamos aplicando.
igual al periodo promedio de pago 50 más ¿cuánto? Más 20. 20. Para los que se vayan a equivocar, ¿ya? Para los que se vayan a equivocar, no vayan a cometer el error aquí de restarle. No se le resta en el periodo promedio de pago. Donde se le resta es al periodo promedio de inventario y al periodo promedio de cobro. Solamente le estoy explicando a los que se vayan a equivocar, ¿ya? Los que no se vayan a equivocar, no se equivoquen nomás, ¿ya? ¿Listo? El periodo promedio de pago deseado es igual a, ¿cuánto dio? 70. 30 días. 70 días. Listo, ya está. Ya resolvimos. Y ahí podemos quedar. Si no hay ninguna consulta, ahí quedamos. Y continúa, le van continuando a ver si lo pueden resolver el inciso B, ¿listo? Continuamos el día miércoles. Que estén bien, jóvenes. Eso nomás sería de... Fíjense, Ya. eso nomás. Ya, Licen, gracias. Hasta luego, Lisa. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el miércoles, jóvenes, que estén bien. Igualmente, Lisa, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego.